Hay un momento exacto, normalmente hace finales de mayo, en el que el ecosistema de Madrid sufre una mutación rarísima. Totalmente. Se respira en el ambiente, ¿eh? Ya sea bajo, esa luz fluorescente criminal de la biblioteca de Conde Duque, que parece diseñada para exprimirte el alma, o tirado en el césped del Retiro rodeado de folios subrayados en amarillo fosforito. Es que se respira una mezcla muy concreta, ¿eh? Un cóctel de pánico, sobredosis de café de máquina y, pues eso, pura desesperación por sobrevivir a segundo de bachillerato. Es un ambiente casi radioactivo. Las ojeras se convierten en el uniforme oficial por la calle y la existencia entera parece reducirse a un solo horizonte, que es la temida prueba de acceso a la universidad. Pues para quienes estén inmersos en ese agobio monumental, bienvenidos a esta inmersión profunda, al repaso a fondo definitivo que hemos bautizado como Filopau Madrid. Eso es. Hoy nos sumergimos de lleno en una combinación de fuentes vitales. Tenemos, los apuntes oficiales del currículo de la Comunidad de Madrid, los extractos clave de la rebelión de las masas y algo que es oro puro. Los criterios de corrección. Exacto. Los criterios exactos que manejan los tribunales del examen. Porque nuestro objetivo no es soltar un rollo para memorizar como un papagayo. Queremos destripar a fondo la filosofía para poder arrasar en esa prueba. Y bueno, para empezar con buen pie, hay que hacer la típica aclaración que siempre genera alguna carcajada tonta en septiembre, pero que es vital dejar zanjada desde el minuto 1. Ah, ya sé por dónde vas. Lo del nombre. Claro. A ver, Ortega y Gasset no son dos personas. Ostras, sí, la mítica. No es una pareja cómica, ni una marca de ropa cara, ni yo que sé, un despacho de abogados. José Ortega y Gasset es un solo señor. Madre mía, es que alguien cae todos los años. Es una únicamente privilegiada. La figura cumbre de la filosofía española del siglo XX y, el eje de la generación del XIV. Así que, aclarado el misterio del DNI de este hombre, hay que entender qué mosca le picó para escribir lo que escribió. Porque, Ortega no filosofa en el vacío. Escribe justo después del desastre del 98. Claro, el contexto lo es todo aquí. España acaba de perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El país está, sumido en una depresión colectiva brutal. Un pesimismo absoluto. Y la misión de Ortega, su gran obsesión personal, es modernizar España. Quiere sacudirle el polvo a una sociedad que se ha quedado anclada en el pasado frente a una Europa que avanza a nivel científico e intelectual. Pero claro, para modernizar un país entero, Ortega se da cuenta de que no bastan parches políticos, ¿sabes? Hay que ir a la raíz del problema. A la base total. Eso es. Tiene que definir de nuevo qué es la realidad. Porque si echamos un vistazo a cómo estaba la filosofía europea en ese momento, la situación era de un estancamiento, absoluto. Se había llegado a un callejón sin salida monumental entre dos posturas totalmente irreconciliables. Un choque de trenes en toda regla, vamos. Tal cual. Por un lado estaba el racionalismo dogmático, que venía desde Descartes y llegaba hasta Kant. Esta corriente estaba obsesionada con la razón pura, buscando verdades matemáticas, abstractas, inmutables. Suena un poco frío, ¿no? Exacto, es que ese es el problema, que en su búsqueda de la perfección teórica, el racionalismo se olvidaba por completo de la vida concreta, del sufrimiento y de la experiencia real de las personas. O sea, mucha teoría y poca calle. Efectivamente. Y, por el otro lado, como reacción furibunda a esto, tenías el vitalismo irracionalista de filósofos como Nietzsche. Sí, ostras. Nietzsche, palabras mayores. Claro, ellos reivindicaban los instintos, la sangre y la vida, sí, pero a costa de despreciar y destruir por completo la razón. Y es ahí, justo ahí, donde Ortega levanta la mano y dice, un momento, ni una cosa ni la otra. No podemos vivir en la abstracción matemática ignorando la vida, pero tampoco podemos volvernos bestias irracionales. Exacto. Así que lanza su gran concepto, la bomba ontológica que vertebra todo su pensamiento, que es el raciovitalismo. Ortega plantea que la nueva realidad radical no es la razón abstracta, pero tampoco es el instinto ciego. Es la vida. Eso es. La realidad radical es la vida. Y entonces suelta la frase mítica por excelencia, la que hay que tatuarse para el examen. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y ojo, porque entender el mecanismo exacto de esa frase es entender a Ortega entero. Lo que está formulando aquí es su famosa doctrina del perspectivismo. Desarrolla eso un poco. Nos dice que el yo y el mundo no existen por separado. Son como dos polos de una misma realidad inseparable. O sea, la realidad no es un bloque monolítico,
Se quiebra en innumerables facetas. Y toda perspectiva es verdadera siempre que el sujeto sea fiel a su punto de vista vital. A ver, vamos a usar una analogía para que esto baje un poco a la calle y no suene a teoría hueca para quien nos escuche. Venga, dale. Intentar ver la realidad desde la postura del viejo racionalismo, eso que Ortega llama utopía, es decir, intentar ver las cosas desde ningún lugar. Es como intentar creerse que la realidad es una foto de Instagram llenísima de filtros. Ostras, total. ¿Una foto perfecta? Claro, es una imagen idílica, atemporal, sin un solo defecto, que oculta la circunstancia real. Te suben una foto perfecta del centro de Madrid, impecable. Pero la perspectiva real, la circunstancia vital y, bueno, sudorosa, es que probablemente quien hace la foto acaba de salir de estar apretujado en la línea 6 del metro en plena hora punta. Puf, qué horror, la línea 6 a las 8 de la mañana. Llegando tarde estresado, oliendo a humanidad, pues el racionalismo quiere la foto con filtro, y Ortega dice, no, perdona, la realidad es la suma de todas las perspectivas, desde la línea 6, con todos sus matices y todos sus agobios. Toda perspectiva suma. Me parece que esa distinción captura perfectamente el problema, de verdad, porque la única perspectiva radicalmente falsa para Ortega es precisamente la que afirma ser la única verdadera. La que rechaza la circunstancia. Exacto. Y esa circunstancia, ese agobio en la línea 6 del metro, se enmarca en lo que él define como las categorías de la vida. Porque vivir no es un concepto biológico para él. Implica unos rasgos estructurales de los que nadie, absolutamente nadie, escapa. Pues vamos a desgranar esas categorías, porque no vale con mencionarlas de pasada en el examen. ¿Cómo funciona exactamente esto de vivir según Ortega? Pues funciona en 4 pasos ineludibles. Primero, vivir es darse cuenta. A diferencia de una piedra, el ser humano cobra conciencia de lo que le rodea y de sí mismo. Lógico, sí. Segundo, vivir es encontrarse en el mundo. O sea, no somos un cerebro flotando en la nada. Estamos inmersos en un entorno que nos afecta y al que afectamos constantemente. Vale, hasta ahí te sigo. Tercero, vivir es una tensión constante entre fatalidad y libertad. Espera, frena ahí. Para el carro un momento. ¿Cómo que fatalidad y libertad a la vez? O sea, eso suena súper contradictorio. Es que esa es la gran paradoja humana. A ver, la fatalidad es la circunstancia impuesta. Nadie elige nacer en el Madrid del siglo XXI, ¿verdad? Ya, claro. Ni eliges la familia que tienes, ni el sistema económico en el que aterrizas. Estás como arrojado a un mundo concreto. Y esa es tu fatalidad. Pero al mismo tiempo, el ser humano no tiene un instinto animal cerrado. No tiene una naturaleza predefinida. Ah, vale, no somos robots. Exacto. Y al carecer de esa naturaleza fija, posee una libertad total y absoluta para decidir qué hacer frente a esa fatalidad impuesta. Tienes que elegir continuamente. Vale, lo pillo. O sea, te tiran al tablero de juego sin preguntar, pero tú decides los movimientos de tus fichas. Tal cual. Me encanta esa imagen. ¿Y la cuarta categoría cuál sería? La cuarta es que vivir es ser en el tiempo. La vida siempre es un proyecto volcado al futuro. Nunca estamos completos en el presente. Siempre estamos, anticipando lo que vamos a ser. De acuerdo. La realidad es la vida, y la vida tiene estas 4 reglas del juego. Pero si pasamos al terreno de la epistemología, a cómo conocemos las cosas, hay un lío enorme en los apuntes con 2 palabras que usamos a diario. Ideas y creencias. Esas. Ortega las redefine por completo. A ver, explícame el mecanismo de esto como si tuviera 5 años. ¿Cuál es la diferencia exacta y qué narices es la razón histórica? A ver, es una distinción brillante de Ortega, ¿en serio? Él dice que las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Las ideas se tienen y en las creencias se está. Vale. Las ideas son los pensamientos teóricos, las teorías científicas o las opiniones políticas que discutimos de forma consciente. Podemos debatirlas, crearlas, leerlas en un libro, pero las creencias son algo mucho más profundo. ¿En qué sentido? Son aquellas convicciones tan absolutamente arraigadas en una época que ni siquiera somos conscientes de que las poseemos. Son literalmente el suelo invisible que pisamos todos los días. O sea, la creencia es el cimiento del edificio, lo que no se ve, y la idea es, no sé, el mueble que cambias de sitio en el salón según te apetezca. Ostras, muy buen ejemplo, sí. Pero a ver, ¿cómo se rompe ese cimiento? ¿Cómo una creencia deja de ser algo que damos por sentado? Pues a través de la duda.
Ese es el gran motor del conocimiento humano. Pensemos en la historia, ¿vale? Durante siglos la creencia inquebrantable era que la Tierra era el centro del universo. Claro, el geocentrismo. Nadie lo discutía, se daba por hecho al nivel de el fuego quema o el agua moja. Pero cuando la ciencia empieza a mostrar grietas en esa visión, el suelo tiembla y entra la duda. Y ahí se leía. Claro, en el instante en que dudas de una creencia, ésta se desmorona y pierde su poder invisible, convirtiéndose en una mera idea que ahora tienes que discutir y defender de forma consciente. Y como esas creencias cambian irremediablemente con el paso de los siglos, Ortega llega a la conclusión de que el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Por eso la vieja razón del racionalismo ya no sirve, ¿verdad? Efectivamente, porque la razón pura no entiende de historia. Es como intentar navegar por el Madrid de hoy en día con todas sus obras, calles cortadas y direcciones prohibidas, usando un mapa en papel del siglo XIX. Kant te daría ese mapa inmutable y perfecto. Pero Ortega te dice, mira, necesitas un GPS en tiempo real que se actualice constantemente, porque la ciudad, o sea, la historia, cambia. Madre mía, es que esa es la definición perfecta de la razón histórica o razón vital. Es una razón que comprende a la humanidad no como un concepto matemático congelado, sino inmersa en el flujo incesante del tiempo y sometida al cambio de sus propias creencias. Pero a ver, si unimos todas las piezas del puzzle, esto nos deja en una situación bastante expuesta. Un poco, sí. Porque si no tenemos una naturaleza fija, si somos pura historia, y nuestra vida consiste en tener que elegir frente a una circunstancia fatal que no hemos pedido, ¿cómo decide alguien qué hacer con su propia vida? ¿Qué brújula se usa para no desperdiciarla? Buf, esa es la gran angustia existencial. Al tener que elegir constantemente tu proyecto vital, te enfrentas a una división ética fundamental. Ortega señala que puedes optar por una vida auténtica o dejarte caer en una vida deficiente. Suena intenso. Lo es. La vida auténtica requiere el esfuerzo constante de ser fiel a la propia vocación, de escuchar esa voz interna y construir un proyecto siendo muy consciente de las decisiones. La vida deficiente, en cambio, es la de la mala fe, la de poner el piloto automático y excusarse diciendo, bueno, yo hago lo que hace todo el mundo. Espera, porque aquí Ortega introduce una distinción que siempre genera polémica en clase. Divide a la humanidad entre el hombre selecto y el hombre masa. Y, a simple vista, esto suena increíblemente clasista. Ya, es el malentendido típico. Parece el típico intelectual forrado mirando por encima del hombro a la gente normal que, pues, bastante tiene con llegar a fin de mes. ¿Ortega está justificando que los ricos gobiernen a los pobres o algo así? ¿Qué va? Es fundamental detenerse aquí para no caer en esa trampa. Porque, ojo, los tribunales de corrección penalizan muchísimo esta confusión en la PAU. No es una división económica, ni social, ni de clase. Vale, menos mal. Es una división estrictamente espiritual y actitudinal. Un obrero sin apenas recursos puede ser un hombre selecto, y un multimillonario heredero puede ser el más perfecto ejemplar de hombre masa. Vale, pues aclaremos el mecanismo psicológico de ambos, entonces. A ver, el hombre selecto es el individuo inconformista. Se define por su nivel de autoexigencia. Es alguien que asume responsabilidades de forma voluntaria, que se somete a normas superiores para estimular su propio desarrollo y aportar algo a su entorno. Nunca está satisfecho simplemente con estar ahí. O sea, el que tira del carro. Exacto. El hombre masa, por el contrario, es pura inercia. O sea, es la persona que cree que los beneficios de la civilización pues crecen en los árboles, por así decirlo. Para llevarlo a nuestro terreno, el hombre masa es esa persona que se sienta en una cafetería y exige que el wifi vaya a la velocidad de la luz y el aire acondicionado esté a 20 grados perfectos. Tal cual. Y si el internet se cae 5 minutos, monta en cólera y siente que se están vulnerando sus derechos fundamentales humanos. Pero no tiene la más remota idea, ni le importa en absoluto, el esfuerzo histórico, científico y de ingeniería brutal que hay detrás de ese router parpadeando. Totalmente ciego a la historia. Es profundamente egoísta, conformista y se cree con derecho a todo sin exigirse absolutamente nada. Una descripción milimétrica. Esa actitud de, digamos, niño mimado de la historia es la esencia del hombre masa. Y el problema gravísimo, lo que a Ortega le quita el sueño y le lleva a escribir el libro de la rebelión de las masas, es ¿qué ocurre cuando este arquetipo psicológico deja de ser la excepción y se convierte en la fuerza dominante de la sociedad entera? Pues ocurre que las masas adocenadas se adueñan de la esfera pública.
Y ahí es donde entra de lleno la teoría política de Ortega. Claro. Advierte que cuando el hombre masa decide actuar por sí mismo e imponer sus caprichos, sin respetar a las minorías discrepantes, ni someterse a ninguna ley o esfuerzo, el resultado inevitable es la violencia. Es el caldo de cultivo perfecto para las dictaduras y los totalitarismos que, bueno, él ya estaba viendo asomar por toda la Europa de los años 30. Exactamente. Y para entender cómo se propaga este fenómeno a nivel sociológico, los apuntes recogen su famosa teoría de las generaciones. Ortega afirma que la historia no cambia de individuo a individuo de forma aislada, ¿sabes? Cambia en bloques, en generaciones que abarcan unos 15 años. A ver, ¿por qué exactamente 15 años? Parece un número un poco arbitrario, ¿no? Bueno, tiene una lógica cronológica interna. Ortega calcula que los primeros 15 años son de niñez, los siguientes de juventud y formación, pero es entre los 30 y los 45 años cuando una generación entra en su etapa de gestación, de tomar realmente las riendas de la sociedad y aplicar sus ideas. Ah, vale, y luego los consolidan. Eso es, de los 45 a los 60 ejercen el poder y defienden el sistema que han creado. Entonces, la dinámica de la historia depende del choque entre la generación que tiene el poder y la que viene detrás, empujando. Claro, el relevo generacional. Si la generación que sube es creadora e inconformista, es una generación ascendente. Pero si está dominada por el espíritu del hombre masa, es descendente y puramente acumulativa. Y eso lamentablemente lleva al país a la decadencia. Y la medicina que propone Ortega para evitar que el hombre masa destruya la civilización es que una minoría selecta, y repetimos, selecta en actitud y esfuerzo, asuma la responsabilidad de orientar el proceso social. Muy importante recalcar eso. Y no mediante una dictadura elitista, para nada, sino a través de la herramienta política más importante que existe, la tolerancia. Porque si volvemos al principio, al perspectivismo ontológico del que hablábamos, cada vida es un punto de vista único y necesario. Claro. La tolerancia es simplemente el reconocimiento político de que la perspectiva del otro me complementa. Sin esa síntesis, la convivencia salta por los aires. Ostras, es que el sistema orbita perfectamente sobre sí mismo, ¿verdad? La ontología lleva a la epistemología, esta nos lleva a la ética, y de ahí desembocamos en la política con una coherencia tremenda. Pues llegamos a la hora de la verdad. Pongámonos en la piel de quien está ahora mismo frente al folio en blanco, en su pupitre con un bolígrafo sudado en la mano. Entramos en la zona Pau, Madrid. Venga, vamos a por los puntos. Hay que enfrentarse a la pregunta 1.2, la temida comparación de la tesis del texto con otro autor de la historia de la filosofía. ¿Cómo traducimos todo este andamiaje intelectual del que hemos hablado en puntos contantes y sonantes? Pues a ver, para Ortega, los tribunales madrileños ven con muy buenos ojos dos vías de comparación concretas, porque permiten lucirse mostrando el choque de épocas y conceptos clave. Vale, hagamos un simulacro. Supongamos que en el examen elijo enfrentar a Ortega con el racionalismo de Descartes, o de Kant. Si yo escribo literalmente que Kant es un teórico aburrido que odia la vida y Ortega es mucho mejor porque le da importancia al mundo real, ¿cuántos puntos me quitan? Te ponen un 0, directamente. O sea, 0. Suspenso fulminante. Total. La clave en la Pau nunca, jamás es desmerecer a un autor para alabar al otro, sino contrastar sus mecanismos teóricos con rigor académico. Para que esa comparación sume puntos de verdad, hay que explicar que Descartes y Kant representan el afán dogmático de la modernidad. Vale, afán dogmático. Sí, buscan construir un conocimiento basado en verdades universales, atemporales y necesarias, empleando una razón pura. Y su objetivo epistemológico exige, por definición, abstraerse del tiempo y del lugar. Es decir, buscan la utopía, ver las cosas desde ningún lugar concreto. Y frente a eso, en el siguiente párrafo del examen, contraponemos el raciovitalismo de Ortega. Eso es. Te explica que, para el autor español, esa razón pura es una ficción insuficiente. Ojo, Ortega no rechaza la razón, la historiza. Oponemos la razón pura kantiana a la razón histórica orteguiana. Muy buen matiz. Hay que dejar por escrito que el conocimiento absoluto es imposible, porque el ser humano es pura circunstancia y perspectiva temporal. Esa es la manera elegante y académica de conseguir la máxima puntuación, sin decir que Kant era un aburrido. Impecable, de verdad. Y bueno, la otra gran vía de comparación, que también es muy potente, es con Friedrich Nietzsche.
Ambos coinciden en su dura crítica a ese mismo racionalismo dogmático, y ambos sitúan a la vida como el concepto central de su filosofía. Hasta ahí parece que se llevan bien. Sí, sin embargo, divergen radicalmente en el estatus que le otorgan a la razón. Y aquí es donde mucha gente mete la pata hasta el fondo en el examen y los iguala. Hay que dejar clarísimo al corrector que el vitalismo de Nietzsche es ferozmente irracionalista. O sea, Nietzsche necesita destruir la razón porque la considera una herramienta de los débiles para enjaular los instintos y la voluntad de poder. Tal cual. Es decir, Nietzsche salva la vida aniquilando la razón. Exacto. Mientras que Ortega, por su parte, formula un raciovitalismo. Él percibe que la vida humana sin razón se degrada, se vuelve animal. Su propuesta no es destruir la razón en absoluto, sino someterla a la vida. Como una herramienta más. Eso es. La razón debe servir a la vida, integrarse en ella como una función vital más, para ayudar al individuo a orientarse dentro de su circunstancia. Brutal contraste. Y oye, una advertencia técnica fundamental para quienes nos escuchan. Los correctores en Madrid buscan desesperadamente ciertas palabras clave en la redacción. Es como un bingo para ellos. Totalmente. Tienen la plantilla al lado. Si se elige a Ortega, hay que engranar con sentido términos como circunstancia, perspectivismo, raciovitalismo y razón histórica. Y digo engranar porque no vale ponerlos en una lista como la compra. Hay que tejerlos dentro de la explicación comparativa. Es una cuestión de dominar el vocabulario técnico del autor. Eso da muchísima seguridad al tribunal. Pero bueno, antes de dar por cerrado el análisis puro y duro del currículo, hace falta romper un poco la inercia de los trucos de examen. ¿Me parece bien? Detenerse un momento para rescatar el valor real de la filosofía, que para eso estamos. De acuerdo. Entramos en la fase de las preguntas de verdad. Dejemos los apuntes a un lado un instante. A ver, si aplicamos el diagnóstico de Ortega estrictamente a nuestro tiempo actual, hemos dicho que las creencias son el suelo invisible que pisamos, ¿no? Ideas tan asumidas por la sociedad que operan en las sombras sin que nadie las cuestione. ¿Sí? ¿Cómo respirar? Pues cabe preguntarse, ¿cuáles son las creencias invisibles de la generación que se examina hoy en día? ¿Qué grandes ideas sobre el éxito, la validación constante, a través de las pantallas o la necesidad obsesiva de ser hiperproductivos se están tragando sin masticar? Qué buena pregunta. ¿Y qué cataclismo personal y social ocurrirá cuando ese suelo contemporáneo se agriete y la duda obligue a convertir esas comodidades en ideas que haya que defender de forma consciente? Es denso pensarlo, ¿eh? Creer ciegamente que se vive en la época de la mayor libertad individual de toda la historia, cuando quizás simplemente se están ejecutando los comandos de un hombre masa digitalizado. Da bastante vértigo. Y precisamente para provocar ese vértigo constructivo sirve entender la historia de la filosofía. Y no simplemente para, escupir datos en un folio oficial de la Comunidad de Madrid y olvidarlos al día siguiente. Ortega proporciona un marco para observar la propia vida con muchísima más resolución. Totalmente de acuerdo. Desde aquí se manda toda la fuerza y el ánimo posible para esas horas eternas de biblioteca que aún quedan por delante para cualquier estudiante, para los esquemas que no cuadran ni a tiros y los repasos de madrugada a base de café. Con la cabeza fría y los conceptos claros, este obstáculo académico se supera seguro. La clave reside en no dejarse arrastrar por la inercia de la masa, en asumir el reto de la autoexigencia y en utilizar todas estas herramientas conceptuales para construir algo sólido y propio. Y para poner punto final a esta inmersión de hoy, dejamos sobre la mesa un último reto intelectual. Una pregunta para darle vueltas en la cabeza mientras se recoge la mesa, se camina hacia casa o se espera en el andén de la línea 6 del metro. El reto es el siguiente. Si el filósofo tiene razón al afirmar tajantemente que yo soy yo y mi circunstancia, hay que observar fríamente la situación actual. De todo ese agobio monumental, de esa ansiedad paralizante que genera la PAU, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Cuánto es tuyo? Exacto. ¿Cuánto pertenece verdaderamente al yo interno, al proyecto vital auténtico y a la vocación real de quien se examina? ¿Y cuánto es, simple y llanamente, la circunstancia? Esa presión social, las expectativas de los demás, el corte de una nota irracional, que hay que aprender a sortear de manera inteligente para poder salvarse a uno mismo. Ahí queda la reflexión para quien quiera recoger el guante. Hasta la próxima inmersión.